Bueno, Alejandro es ingeniero químico de la UBA, es coach profesional, especializado en liderazgo y diseño ontológico con una certificación que tiene el nombre de PCC, de la Federación Internacional de Coaching. Tiene un posgrado en Management Sistémico Mental Research Institute de Palo Alto, California. Tiene una certificación internacional de coaching de equipos y está formado en metodologías ágiles. También es practitioner en metodología internacional en PNL, avalado por una sociedad que avala el PNL. Es docente a nivel superior de coaching organizacional, tiene una sólida experiencia en ventas, marketing y supply chain management, adquirida en empresas de primer nivel como Exxon, Chemical, Grace y BASF, entre otras, donde trabajó casi durante más de 25 años, lo cual le permitió desarrollar una visión integral y sistémica de organizaciones. Actualmente se desempeña como coach y consultor en la consultora Polisemia Comunicación. Bueno, Alejandro, estamos todos muteados escuchándote. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Cuando hace unos meses, antes de que ocurriera todo esto que estamos viviendo hoy, un día hablando con Daniel, yo le comenté de algo que a mí me parecía muy interesante, que es este concepto de mundo VICA, que ahora, si no lo han escuchado, lo vamos a desarrollar un poquito como introducción. A él también le pareció muy interesante y bueno, un día cuando surgió la posibilidad de hacer esta charla, quedamos en que a lo mejor compartir ideas sobre las habilidades que entendemos son necesarias para manejarse exitosamente en estos contextos, podía ser algo que aportara valor. Y entonces surgió esta idea, junto con algo que también, de lo que también va a hablar Sandra a continuación, de lo que puede aportar el coaching a una situación como la que estamos viviendo, y surgió la posibilidad de hacer esto que ojalá les sea interesante y les sea de valor. Lo que sí quiero aclarar es que este contenido, aunque se actualiza y se ayorna continuamente, está diseñado hace 3 años. Como que hoy es una situación ya, el sumum de estos cambios, de esto que vamos a ver que es el mundo VICA, pero el mundo, así como se lo ve para los que lo ven VICA, y ahora después voy a explicarles por qué algunos no lo ven VICA, ya viene ocurriendo hace unos cuantos años. O sea, como que hace unos cuantos años que el mundo está cambiando y nosotros necesitamos, hoy ya casi es como una obligación, acomodarnos a esta nueva manera, a esta nueva interpretación. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación. Y, a ver, ¿qué es esto que hablamos de mundo VICA? Yo, la primera vez que escuché este concepto, hace 6 años atrás, tengo que ser sincero, no sé si esto, porque tengo 2 versiones, una que los que generaron esta categorización es gente del ejército de los Estados Unidos, y la otra es que nació en la NASA este concepto. De cualquiera de las 2 maneras, es algo que se generó en Estados Unidos. Ellos lo llaman VUCA, porque la I, que viene de incierto, para ellos la palabra empieza con U, pero digamos son las otras mismas 3 letras. ¿Qué es lo que entienden por un mundo VICA? VICA significa volátil,
donde un día los americanos y los chinos firman un acuerdo de comerciar y literalmente al día siguiente o a la semana se pelean por algún tipo de situación que invisible y las cosas otra vez vuelven para atrás. O sea, las cosas como que no duran prácticamente nada. Un mundo incierto, ¿qué sabemos de lo que va a pasar? Hoy ya es como que el sumum de esa incertidumbre, ¿no? Pero el mundo es cada vez menos predecible. Para algunos de los que estamos aquí, yo diría que vivimos durante mucho tiempo con la sensación de la certidumbre, pero en realidad el mundo fue incierto siempre. Lo que pasa es que al nivel de lo que hoy vemos, es como que hoy se ha potenciado esto de la incertidumbre. Un mundo complejo, las variables que influyen en las cosas son muchísimas, muchísimas. Hoy se da más que nunca esto de la multicausalidad. O sea, y además un mundo súper, súper, súper interconectado. Piensen cuando entran a Internet, si están, digamos, si están divirtiéndose, pasando el tiempo, no buscando específicamente algo, ¿por cuántos sitios pueden pasar en 2 o 3 minutos? Por la extrema interconexión que tiene todo. Un mundo ambiguo, un mundo donde se dan las paradojas, un mundo donde, si queremos un ejemplo por ahí de algo que de algún punto no nos gusta, donde hay algo como este virus que le hace tanto mal a la gente y al mismo tiempo le hace tanto bien a la naturaleza. Un mundo donde a veces pasan prácticamente al mismo tiempo cosas que podrían parecer para la manera de mirar de hace 30 o 40 años atrás completamente opuestas. Cuando yo era chico el mundo era blanco y negro. O blanco o negro. Hoy a veces es blanco y es negro al mismo tiempo y además todos los grises y todo junto. En este mundo VICA hay algunas cosas que ya son difíciles de que sigamos haciendo, o por lo menos no nos van a generar buenos resultados si seguimos relacionándonos con este mundo de la manera en que nos relacionábamos con el mundo de unos años atrás. Va a ser una muy corta aclaración. Probablemente si ustedes le preguntan a un chico de 15 años, de 20, de 25, si él ve un mundo VICA, le diga, yo veo el mundo, para mí no es VICA, porque él creció en este mundo. La idea del mundo VICA como una distinción tiene sentido para aquellos que de alguna manera conocimos un mundo un poco distinto. Lo que no quita que lo que experimenta esa persona no sea lo mismo que lo que experimentamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros podemos darnos cuenta del cambio en las condiciones del mundo. Hay otro concepto que está muy pegado al mundo VICA que se llama mundo en tiempo real, que viene del mundo de la computación. Hace 30 años atrás, 35 años atrás, cuando yo empecé a trabajar, la empresa en la que trabajaba, una empresa muy grande y muy importante, tenía un sistema de computación importante, pero un sistema de computación que se llamaba proceso batch. O sea, lo que pasaba durante el día se cargaba, pero la máquina se actualizaba a la noche. El día siguiente, a las 7, 8 de la mañana, estaba todo actualizado con lo del día anterior, pero ahí quedaba fijo durante todo el resto del día. Y solamente variaba cuando se producía este proceso de actualización a la noche. A fines de los 80, principios de los 90, por lo menos a la Argentina, empezaron a llegar estas computadoras con sistemas operativos que permitían trabajar en el momento. O sea, lo que pasaba yo lo cargaba en la máquina y tenía la actualización de todo en el mismo momento. Y se llamaban computadoras en tiempo real. Con la persona que hizo este trabajo, que es un coach, que es un coach muy conocido, se llama Jim Selman, un sudamericano que de hecho creó el instituto en el que yo estudié coaching, desarrolló este concepto que está muy relacionado con el mundo VICA, que es el mundo en tiempo real. ¿Y qué es lo que dice él sobre el mundo en tiempo real? Parte de 4 premisas. Una es que las cosas están cambiando cada vez más rápido. Otra es que el futuro
es cada vez menos predecible. La tercera es que cada vez tenemos menos control sobre nuestras vidas y sobre las circunstancias que nos rodean. Y la cuarta, bueno, la cuarta tiene que ver con esto de la complejidad, con la extrema interconexión que conlleva a una complejidad abrumadora. En este contexto, en este mundo que él llama mundo en tiempo real, por esta analogía que viene del mundo de la computación, de los sistemas operativos, él dice que ¿cómo hacemos para aprender cuando el conocimiento se pone obsoleto antes de que terminemos de aprenderlo? El otro día escuchaba a uno de estos médicos que hablan continuamente por televisión y hablaba de que años atrás el conocimiento médico, y esto pasa en general con el conocimiento en general, pero él hablaba puntualmente del conocimiento médico como que tenía una velocidad de actualización hace 40, 50 años, que era de años, de muchos años, y que hoy ese conocimiento cambia por completo en menos de un año. En un mundo donde antes de que terminemos de aprender todas las funciones que tiene nuestro teléfono inteligente ya quedó obsoleto, ¿cómo hacemos para relacionarnos con el conocimiento? Porque si bien en la historia del progreso del hombre siempre en el centro estuvo el conocimiento, hoy ya no está más el conocimiento, hoy está la incertidumbre. Y entonces una pregunta que para muchos de los que estamos acá es la pregunta con la que nos formamos. Imagínense que yo les dijera que tienen que hacer algo, pero que no saben cómo se hace. Y les doy la chance de que hagan una pregunta, una sola pregunta. Yo me imagino que muchos, de hecho la experiencia cuando esto lo hago interactuando, van a decir, o literalmente, que preguntarían cómo se hace, o van a preguntar algo que me lleva a conocer cómo se hace. Bueno, yo no voy a hablar del coaching porque eso va a hablar Sandra, pero en el coaching nosotros siempre estamos tratando de ver los juicios, las opiniones que hay debajo de nuestras, de lo que decimos. La opinión que subyace a una pregunta, ¿cómo se hace?, es que yo creo que para hacer algo tengo que saber hacerlo. Por eso pregunto ¿cómo? Bueno, en el mundo en tiempo real esa es una pregunta que perdió totalmente sentido. De hecho, el paradigma de la gente joven, de los NAT, de los nacidos tecnológicos, es que ellos aprenden haciendo. Es justamente al revés de cómo nos formamos, por lo menos yo y gente, les diría, más joven que yo, pero digamos, estamos hablando de un paradigma que hoy ya no tiene más sentido. Hoy ya no es que tengo que saber para poder hacer. Hoy es que hago para mientras hago saber. Es al revés. Miren, Netflix, ¿qué le ha hecho a los videoclubs? ¿Qué le ha hecho a la industria del cine? Spotify, ¿qué le ha hecho a las casas a las discográficas? Airbnb, ¿y qué ha pasado con los hoteles? Booking y las agencias de viaje, WhatsApp y las telefonías, tanto la fija como la celular, la móvil, OLX y los avisos clasificados, Waze y los GPS, Tesla y la industria tradicional de los automóviles, Uber y todo el tema con los taxistas, Nubank y Original y los sistemas bancarios tradicionales, YouTube y las empresas de televisión, Google y las páginas amarillas, Gmail y los correos postales, Wikipedia y las enciclopedias. Yo cuando era chico a mi casa venían a ofrecer vendedores ambulantes que venían a ofrecer enciclopedias. Los smartphones y las casas de fotografía, la nube y los pendrives. Y los pendrives, que es una situación muy especial, porque los pendrives fueron una disrupción en los años 95 hasta el 2000. Y hoy, a menos de 25 años,
ya están obsoletos. Entonces, la velocidad a la que cambia el mundo hace que necesitemos adecuarnos continuamente para seguir jugando este juego que llamamos vida. Hay los expertos en management dicen que las organizaciones, una ventaja competitiva de una organización con respecto a otra, es que pueda aprender más rápido, que ya que el conocimiento está disponible para todos, una ventaja competitiva sería la velocidad a la que yo aprendo, a la que aprende la organización. Nosotros podemos eso llevarlo al plano personal y decir que hoy nosotros vamos a poder, esto vale para nosotros, vale para los equipos en los cuales trabajamos y también vale para las organizaciones a las cuales pertenecemos, que nosotros vamos a poder sobrevivir en tanto y en cuanto nuestra velocidad de aprendizaje sea al menos igual, y si es posible mayor, a la velocidad en que cambia el entorno en el cual nos manejamos. Es una ecuación que necesitamos poder aprender por lo menos a la misma velocidad con la que cambia nuestro entorno. Y entonces, lo que ahora vamos a hablar es esta palabrita adecuabilidad, con la H exprofeso en el medio. Creo que no existe en el diccionario porque nos ocurrió en función de esto de ver qué era lo que necesitábamos para poder manejarnos y crear resultados y construir nuevos mundos cuando el contexto exterior cambia sin perder nuestra identidad. Hace unos años, 2 o 3, lo escuchaba en un reportaje a un entrenador muy conocido, Pep Guardiola, y hablaba de uno de los campeonatos de las copas europeas que había ganado el Barça y usó exactamente esta palabra. Dijo, fuimos campeones porque nos pudimos adecuar a los distintos contextos en el cual nos desenvolvimos. Nos pudimos adecuar a jugar con frío, con nieve, nos pudimos adecuar a canchas con pasto largo, nos pudimos adecuar a los distintos planteos que nos hicieron nuestros contrarios, si nos esperaban y nos jugaban al contraataque, si nos presionaban y no nos dejaban salir jugando. O sea, frente a cada situación que nos ofreció el contexto, supimos adecuarnos. Y me gustó porque usaba esta misma palabra, esto de la adecuabilidad, que ahora vamos a ver un poco a qué se refiere y cuáles serán las claves que entendemos que son necesarias para poder manejarnos de esta manera y adecuarnos a estos entornos cambiantes. Primer caso, yo me acuerdo por el año 80, 85, una firma súper famosa en el rubro de los videos del entretenimiento, Blockbuster, que tenía la supremacía mundial en el alquiler de videos, cuando la gente alquilaba videos para ver en su casa. Y Blockbuster muy ocupado en que cada vez alquilaras más videos. Cuando el problema no era alquilar videos, el problema era devolverlos. Pero Blockbuster te penaba por no devolver los videos. Te cobraba una multa. Y un día, como una gran, digamos, ventaja que te ofrecían, decían, bueno, mirá, si no podés venir en horario normal de trabajo de la tienda, vení a cualquier hora y entregalo en el buzón. Pero eso era lo máximo a lo que llegaron. Porque no se daban cuenta el impacto que tenía sobre la gente esto de que tenían que devolver los videos. Cuando a veces esos videos los miraban chicos y se olvidaban de devolverlos. O también los grandes, no es porque fueran los chicos. Y sin embargo, te penalizaban. Al mismo tiempo, había otra empresa muy pequeñita, digamos, que surgió a posteriori, ¿no? Empezó a fines de los 90, una empresa muy pequeñita que trabajaba con DVDs, no con los viejos socotocos que usaba estos cassettes
que usaba Blockbuster, y que te hacía una suscripción mensual y que no le importaba si le devolvías o no los DVDs. O sea, los quería rescatar, pero no te penalizaba por el tiempo en cual los devolvías. Y de a poco esa empresa, que empezó siendo una mojarrita al lado de una ballena, un David al lado de un Goliat, se convirtió justamente en todo lo contrario. Ese pescadito creció y se terminó devorando a la ballena. Ese pescadito se llama todavía Netflix, que empezó como un videoclub en el año 97. Lo que pasa es que hoy quizá eso ya quedó en el olvido. Para después, además de todo, Netflix supo ir adecuándose a los tiempos. Un día dejó de entregar esos DVDs y lo hizo, pero ya lo que entregaba era intangible, era una señal que la entregaba a través de un cable, a través de la internet. Y después dejó de hacer eso como motivo principal y se dedicó a generar contenidos. De hecho, fíjense que siempre hacen hincapié contenido original de Netflix, con su book insignia House of Cards, que ha batido récords en el mundo de gente que la ve, que la ha visto y que la puede seguir viendo todavía. Además queda el contenido en la red. Entonces, con esa manera que empezó por el no penalizar la no devolución, se quedó con un público que al principio no era de él, pero que lo supo conquistar, y cada vez lo fue fidelizando más. Y hoy tiene 60 millones o más, este dato es un poco viejo, de suscriptores. Y el año pasado, en el 2019, tuvo una inversión de 8 mil millones de dólares, como lo llaman los americanos, 8 billones de dólares, en generación de contenidos. Al mismo tiempo, otra empresa muy conocida, en caso netamente argentino, Musimundo, que empezó como una cadena de venta de CDs, se dio cuenta que los sitios se podía bajar quizá de manera ilegal o también de manera legal, pero los sitios en los cuales se podía bajar música iban a terminar con su negocio de la venta de CDs, se dio cuenta que tenía que cambiar. Y hizo lo que no hizo Blockbuster. Generó una cadena de venta de artículos para el hogar electrodomésticos, y Musimundo se transformó en la red Megatone. Un caso donde por no adecuarse sucumbió Blockbuster, un caso donde pudo adecuarse y siguió Megatone. Entonces, yo ahora les quiero mostrar cuáles son esas 5 claves, que nosotros pensamos que son necesarias para manejar estos entornos cambiantes, y hablar un poquito de cada una de ellas. Ahora es la primera con la que vamos a arrancar, y ahora les digo de qué se trata, es ser protagonista en lugar de ser víctima. Quiero aclarar que esto es una manera de comportarse. Estos nombres, no estamos hablando de la víctima de un accidente, estamos hablando de una posición, de una actitud de una víctima. Hay gente que en lugar de llamarlo víctima o protagonista, lo llama estar sobre la línea o estar debajo de la línea, pero ahora cuando entre en los detalles de qué significa, por ahí queda más claro. Otra clave para la adecuabilidad entendemos que es la agilidad, tanto en el aprendizaje como en la toma de decisiones, la flexibilidad, después vamos a ir viendo qué es cada cosa, ¿no? La escucha, desarrollar esta habilidad de escuchar, y la capacidad de improvisar. Entonces, en esto de ser protagonista en lugar de víctima, quiero arrancar diciéndoles que hablé hace un rato de Netflix. Su fundador, uno de sus actuales dueños y CEO,
que se llama Reed Hastings, es un hombre, pueden ver esta entrevista de la que voy a mencionar, que se hizo para el contexto de las charlas TED en el año 2018, y él le preguntaban sobre un paper que hizo donde transmitía a la gente las claves de la cultura de Netflix. Y una de las claves de la cultura de Netflix es libertad y responsabilidad. Él decía que venía de su anterior emprendimiento, el cual no le fue bien, lo tuvo que vender, que venía del mundo de los sistemas. Cada vez que alguien fallaba, generaban un proceso para evitar que volviera a repetirse la falla. Y que hacían esos procesos a prueba, son palabras de él, a prueba de tontos. Con lo que consiguió que en esa empresa solamente quisieran trabajar los tontos. Y que en Netflix él apostó por otra cosa completamente distinta, apostó por la libertad. Para lo cual la gente tenía que ser responsable. Él le paga los mejores sueldos del mercado, comparando con trabajos equivalentes, pero busca gente con capacidad, gente alineada y gente que sea responsable. ¿Qué es esto de la responsabilidad? Miren, nosotros, la responsabilidad, digo nosotros en el coaching, y yo no voy a hablar de nuevo del coaching, pero déjenme hacer esta aclaración. Hay 3 conceptos que diferenciamos y que a veces en la vida real, en el día a día, no se diferencian, que son el concepto de acontabilidad, responsabilidad y culpabilidad. Nosotros solemos hablar cotidianamente como él es el responsable de tal cosa, él es el responsable de tal tarea. Y en realidad eso es algo que no podemos decir, porque la responsabilidad depende de cada uno y es una elección de cada uno de nosotros. Lo que sí, hay alguien que es el encargado de hacerlo, es esto que yo decía, contabilidad. Es alguien que tiene el trabajo de hacerlo y que rinde cuentas por eso. Yo creo que este ejemplo que les voy a dar ahora puede ser muy, muy sencillo de entender, muy simple. Yo voy caminando por la calle y encuentro una vereda rota, una baldosa rota que está salida del lugar donde debería estar. Es la primera vez en la vida que yo paso por ahí. Yo no lo hice, yo no fui culpable de que eso ocurriera. Tampoco es mi trabajo, a mí nadie me paga para que yo arregle la vereda. Pero yo puedo, si quiero, elegir hacerme responsable de esa vereda rota y arreglar, no estoy diciendo pegarla, estoy diciendo acomodarla, estoy diciendo retirarla, pero arreglar esa situación, porque elijo ser responsable. Y en función de eso que para nosotros es la responsabilidad, tenemos esto de que decimos asumir una actitud de protagonista, asumir una actitud de víctima, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los hechos. Si yo tirara esta lapicera y les preguntara por qué la lapicera se cae, seguramente algunos me dirían, y porque existe una cosa que se llama ley de gravedad, que hace que las cosas cuando las soltás se caigan. Y otros me podrían decir, y bueno, pero también porque la soltaste. Y las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. Ahora, esto que es una simplificación, en la vida la mayoría de los problemas que tenemos son multicausales. El tema es que cuando hablamos de ellos, lo simplificamos a una sola causa. ¿Cuál de todas elegimos? Y bueno, la utilidad que tenga cada una de esas causas va a tener que ver con qué queremos conseguir. Vamos al ejemplo de la lapicera cuando yo la largo, ¿no? Si yo lo que quiero, digamos, es que la lapicera no se caiga más, responsabilizar de que la lapicera se cayó o dar como causa de que la lapicera se cayó a la ley de la gravedad, es cierto, es una causa, no me va a servir de mucho, porque mientras haya ley de la gravedad, la lapicera se va a caer siempre. Ahora, si yo lo que quiero es desligarme
del hecho de que la lapicera se cayó, atribuirle la causa de que se cayó a la ley de gravedad es una excusa perfecta. Ahora, si yo quiero que la lapicera no se caiga más, quizá la explicación que más valga es porque la solté. Y así puede pasar con cualquier problema que tengamos, ¿cómo lo abordamos? Si lo abordamos desde las causas que dependen de mí o si lo abordamos de las causas que no dependen de mí. Yo voy a entrevistarme con un cliente y me dice, estás retrasado. Y digo, perdón, lo que pasa es que la reunión que tenía antes, la persona con la que me tenía que reunir llegó tarde y me atrasó. Pero resulta que él no me está diciendo que estoy atrasado en la hora que llegué a la reunión, me está diciendo que estoy atrasado en el pedido que le tenía que entregar. Entonces, cuando me entero en realidad de qué me está haciendo el cargo, le digo, no, pero ¿sabés lo que pasa? Que la empresa de transportes que te tenía que entregar el pedido tuvo un problema con el papeleo. Y puede ser que todo lo que yo le esté diciendo sea verdad. El tema es que en qué participo yo de esas explicaciones. Claro, en todas esas explicaciones yo soy inocente. El cliente con el que me tenía que reunir antes llegó tarde, la empresa de transporte se equivocó con los papeles. Ahora, el precio que yo pago por esa inocencia es muy alto. Porque el precio que yo pago por esa inocencia es el no poder. Es el precio de la impotencia. Si yo no soy parte del problema, tampoco puedo ser parte de la solución. Bueno, una de las claves para poder adecuarme es tener esta actitud de protagonista. O sea, si bien va a haber cosas que no dependen de mí, yo me voy a enfocar en las cosas que sí dependen de mí, porque esas son las cosas que puedo cambiar. Entonces, soy el arquitecto de mi propio destino, o sea, lo que me va a pasar depende de mí, de las cosas que haga. Asumo esta famosa palabrita de que ya hablamos de la responsabilidad, asumo la responsabilidad de mis actos y de las cosas que me interesan, y de mí van a depender mis resultados. O también puedo tener otra actitud, la llamamos de víctima, que es que echo la culpa a otros. Todo lo que pasa, yo no tengo nada que ver, siempre hay una causa que está fuera de mí, que es la que origina el problema. Me excuso y me justifico, y me escapo o niego. Quiero decirles algo, no es que seamos víctimas o protagonistas, que son actitudes que tomamos, que no siempre tenemos por qué tomarlas. Puede ser que haya situaciones, dominios de nuestra vida en donde seamos más protagonistas que víctimas o al revés. Pero no es claramente algo innato ni que tenga que venir una situación que no pueda cambiarse, ni algo que, digamos, es así y no hay manera de salir de eso. Es una decisión de cómo vincularme con los factores que influyen para que ocurran las cosas. Si me voy a concentrar en aquello que puedo cambiar o me voy a concentrar en aquello que no puedo cambiar. Entonces, cuando soy protagonista, digo qué es lo que quiero, ofrezco qué es lo que tengo, no espero que me pidan, ofrezco lo que yo tengo, converso las diferencias. Volviendo a este señor, a Reed Hastings, el CEO de Netflix, él dice que en la cultura de Netflix, tener una discrepancia y no hacerla pública es considerado una deslealtad. Si alguien no está de acuerdo con algo y no lo manifiesta públicamente, él lo considera una deslealtad. Él quiere que las diferencias se conversen en un ámbito, en un marco de respeto, en un marco de crecimiento, lo que se conversen. Digo qué es lo que no funciona, qué es lo que no me funciona a mí y qué es lo que yo no sé. Y pido ayuda. A veces el pedir ayuda tiene mala prensa porque podemos pensar que si pedimos ayuda se nos puede considerar como que no tenemos capacidad
que no sabemos. Muy pocas cosas en la vida las vamos a poder, y cada vez más, las vamos a poder hacer solos. Y el pedir ayuda de ninguna manera está hablando de incapacidad, de inseguridad, de ignorancia. Está hablando de una situación donde necesito de otros para conseguir lo que quiero, como otros van a necesitar de mí para conseguir lo que quieren. Y esto me suma poder, me suma credibilidad, me suma autoconfianza y mejora esto que es la opinión que los demás tienen de mí, que la llamamos identidad pública. Ahora, también puedo tener la otra actitud, la actitud de la víctima, la actitud del que solo mira aquellas cosas en las que no puede influir. Entonces oculto o no digo lo que quiero, solamente reacciono a lo que me piden, evito conversar las diferencias, esto que el señor de Netflix dice que es una deslealtad, escondo o no soy consciente de lo que no sé, a veces directamente lo escondo, o no pido ayuda, por temor a que consideren que no valgo. Con lo cual, pierdo poder, pierdo credibilidad, pierdo autoconfianza y afecta mi identidad pública. Vamos a un caso que el de Kodak, una empresa que llegó a dominar en los años 80, bueno, Kodak es una empresa centenaria, pero hasta los 90, y no estoy haciendo memoria, quizá al principio de los 2000 dominaba el mercado de las fotos, y resulta que la destruyó la foto digital. Lo que yo durante mucho tiempo no sabía era que la foto digital la había descubierto en la tecnología un empleado de Kodak, que se llama Steven Sasson. Ahora, cuando lo presentó, esta gente que había vivido toda su vida de la foto de papel y de vender rollos y revelarlos, a veces hasta te regalaban el rollo porque lo cobraban con el revelado o con las copias, cómo iban a matar a su gallina de los huevos de oro. Lo que pasa es que por toda esa indecisión entre si vamos con la tecnología digital o nos mantenemos con la analógica o hacemos que coexistan las dos, terminaron afuera del negocio. Y en un momento hasta estuvieron en el capítulo 11, que lo que vendría a ser en Estados Unidos el previo a la quiebra. Entonces, es un ejemplo de habiendo tenido dentro algo que revolucionó y cambió la manera de sacar fotos, no lo supieron usar. Hay otro ejemplo también, no sé si tan famoso como el de Kodak, pero los que tienen hijas quizá conozcan esta historia, el de las muñecas Barbie. Resulta que hay un señor que se llama Carter Bryant, que era el diseñador de las muñecas Barbie, y que un día, viendo a su hija, llevando a sus hijas al colegio, se dio cuenta que las nenas de los últimos años, estamos hablando de esto, ocurrió en el año 2000, habían cambiado sus gustos. De hecho, si miran las muñecas que están ambas diseñadas por la misma persona, van a ver que hay una estética completamente distinta en el maquillaje. Las muñecas Bratz, como se llaman estas nuevas muñecas, por ejemplo, no cocinan, no hay un accesorio que sea la cocinita como Barbie, tampoco tienen un novio, no hay un Ken para las muñecas Bratz. Lo que sí hay como accesorio es un camioncito que prepara bebidas, como los que en la calle venden, estos food truck que venden comida en la calle. Bueno, hay un accesorio para las Bratz que es el camioncito preparando bebidas para que las chicas comen, para que las muñequitas comen. Ahora resulta que cansado de que en Mattel, que es la empresa de juguetes
produce Barbie no le prestaran atención a su propuesta de esta nueva muñeca, se fue a la competencia, a una empresa que se llama MGA. Y se reunió con uno de los dueños de MGA, que tampoco le dio bolilla, pero con una diferencia. Por casualidad o causalidad, el día que fue a verlo y este hombre no le dio bolilla, había ido a visitarlo, a este dueño de MGA, su hija. Estaba en la oficina jugando, yendo a visitar a su padre. Y cuando vio estos diseños de estas muñecas, se enloqueció. Y el padre prestó atención a la reacción de la hija, porque en definitiva las muñecas no eran un juego que compraba para él, era algo que él producía para venderle a los niños o a las niñas, no para el público adulto. Cuando vio la reacción de su hija, dijo, espera, vamos a ver un poquito mejor qué es lo que está pasando. Y lo terminaron contratando. De hecho, una situación tan complicada que generó un litigio, Mattel hizo un juicio y porque dijo que estas muñecas habían sido diseñadas por una persona que cuando las diseñó era un empleado de ellos, lo terminó ganando el juicio y los derechos de Bratz volvieron a Mattel. Derechos que no le habían interesado cuando el creador fue a proponer a sus patrones, a sus empleadores, le fue a proponer que sacaran un nuevo diseño, que sacaran este nuevo juguete. Alejandro, entonces, quedan 5 minutos, más o menos. Ok, bueno. Entonces, voy a seguir, gracias. ¿Qué es la agilidad? Y la agilidad rápidamente a veces se confunde con la rapidez. Y resulta que la agilidad no necesariamente es sinónimo de rapidez, sino la gacela no podría nunca escaparse de el chita, que es su depredador por excelencia, que es mucho más veloz que la gacela. Lo que pasa es que la gacela, cuando ve que la vienen a correr, empieza a correr y cuando lo tiene cerca a este animal, que es mucho más rápido, frena y cambia de paso, cambia de dirección, y el chita sigue de largo. Entonces, eso lo hace 2 o 3 veces hasta que lo cansa y muchas veces termina zafando. La agilidad en el aprendizaje y en la toma de decisiones, nosotros a veces tenemos la idea de que ser rápido es ser veloz, y en realidad asociamos la rapidez con la agilidad. La agilidad es ser rápido, pero es tener además capacidad de pivoteo, capacidad de cambiar de dirección. Por eso, la agilidad de alguna manera es ser rápido, pero en un contexto VICA, en un contexto cambiante como el de que representa este mundo VICA. Y entonces ahí tenemos una segunda clave, que es el aprendizaje ágil y la toma de decisiones ágil, que es lo que no tuvieron ni Mattel ni Kodak cuando tuvieron que decidir sobre implementar un cambio. Porque por lo general el cambio nos remite a una zona, digamos, de confort, no nos gusta cambiar, y una de las claves para poder tener ya sea un aprendizaje ágil o una toma de decisión ágil, justamente es tener desapego. Desapego por esa zona de confort en la que nos movemos, poder decir que no sé. Ahora, decir que no sé solamente no alcanza, porque podría ser una actitud muy cómoda. Digo no sé y me quedo tranquilo porque no tengo más nada que hacer. No. Al mismo tiempo de que digo no sé, tengo que decir que quiero aprender y cómo voy a hacer para aprender. Pensar en grande y actuar en pequeño, la clave de la agilidad está en armar pequeños prototipos que consiga probar rápido y barato. Que no, si me falla mi prueba, no sea una gran pérdida de recursos de plata. O sea, yo poder probar algo en una escala pequeña que represente esto que yo quiero implementar, pero que no me genere grandes costos.
Y finalmente evaluar ese prototipo y generar una experiencia que me permita armar un caso de él. Voy a pasar de largo esto porque el tiempo. Hay un tercer punto que tiene que ver con la flexibilidad. Y aquí brevemente les digo lo que les pasó a estos tres, los famosos tres grandes de Detroit, que en un momento, hace varios años atrás, pensaban que la gente solamente compraba los autos por su diseño, que no les interesaba ni la calidad y el servicio. El problema no era que ellos dijeran, tenemos una opinión, tenemos una interpretación de que la gente compra los autos solo por su diseño. No. El tema es que ellos creían que las cosas eran así independientemente de la mirada de ellos, que así era la realidad. Y como así era la realidad, no podían hacer nada por cambiarlo. Cuando se dieron cuenta... ¿Cómo? Estamos en el tiempo. Bueno, entonces termino. Listo, dejame un segundo. Dale. Redondealo, todo tuyo, redondealo. Digo, cuando se dieron cuenta de eso, pudieron lograr abandonar esa certeza que de por sí requiere de un trabajo. No es fácil abandonar, soltar una certeza, porque la certeza es un mecanismo de defensa de nuestros modelos mentales, de la manera en que nosotros, de una manera, si se quiere, transparente, vemos la vida pensando que así son las cosas, cuando en realidad así las vemos nosotros. Hay una frase muy interesante del Talmud, del libro sagrado de los judíos, que dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Que tiene todo encierra todo este concepto que trae, bueno, la ontología del lenguaje, de que nosotros tenemos una manera de interpretar las cosas que tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con las cosas como son. Bueno, quedaban dos, pero no voy a hacer a tiempo de verlas. Quedaba la... Alejandro, disculpa, si necesitas unos minutos más para redondear. Bueno, lo voy a muy rápido. El caso de la escucha, que es el cuarta clave de la adecuabilidad, lo vemos con el caso de Starbucks. Starbucks que no vende café, vende una experiencia emocional a sus clientes. Y además le sirve café. Y esto viene de algo que su dueño, al cual no el dueño original, porque eran tres señores que armaron el negocio completamente distinto al que tiene hoy, sino el que después se hizo cargo del negocio, copió de un viaje que hizo por Italia y la experiencia que la gente vivía en esos cafés italianos, donde le llamaba la atención que los dueños llamaban a la gente por su nombre. Los que han ido a Starbucks saben que lo primero que haces cuando pedís un café en Starbucks, te preguntan tu nombre y lo escriben en el vaso. Porque después cuando te llaman por tu nombre, no te llaman por un número. Todo lo que tiene la experiencia Starbucks, ellos quieren que Starbucks sea el tercer lugar después de mi casa y después de mi trabajo. Fuera de mi casa y fuera de mi trabajo, mi lugar quieren que sea Starbucks. Y esto tiene que ver con la escucha. Esto lo voy a dejar de lado, pero lo importante es que escuchar lo que la gente dice, escuchar lo que la gente no dice, y también ver lo que la gente hace. Porque muchas veces la gente dice una cosa distinta a la que hace. Y es mucho, cuando ustedes escuchen que alguien dice algo, pero que hace algo completamente distinto a lo que dice, préstenle atención a lo que la gente hace, no a lo que la gente dice. Porque eso es lo realmente, digamos, la clave de las decisiones que van a tomar las personas. Y la última, la capacidad de improvisar, que es ni más ni menos que la creatividad. Yo esto lo voy a pasar, pero la creatividad, y esto sí es lo que quisiera dejarles, no tiene que ver con generar algo completamente nuevo, con una invención que sea completamente distinto a todo lo... La creatividad tiene que ver muchas veces con el unir o combinar situaciones o elementos que ya existían antes, que los teníamos en nuestro cerebro, pero que los combinamos de una manera distinta, de una manera original y diferente. Un ejemplo muy famoso que es la imprenta, donde el señor Gutenberg todo lo que puso en la imprenta ya existía.
desde los tipos que los habían inventado los chinos 400 años antes, hasta la prensa, que se la sacó a los productores de vino que vivían ahí en la zona donde él estaba, en Alemania, combinó eso con el papel y la tinta y generó algo que fue una irrupción, un descubrimiento, quizá uno de los más importantes de los últimos 500 o 600 años. Y termino con este caso, el caso de Yunet Hatzalah. Hatzalah es una palabra hebrea que significa rescate. Un señor, viendo un accidente, un atentado contra un ómnibus en Jerusalén, hace unos años atrás, dijo: yo quiero hacer algo para evitar que la gente, para conseguir que la gente pueda salvarse cuando pasan este tipo de cosas, que no necesariamente tienen que ser atentados, que pueden ser accidentes, que pueden ser un ataque cardíaco. Y diseñó este sistema, son todos voluntarios. ¿Qué hizo? Combinó 4 cosas que existían, lo que pasa es que las juntó. Juntó todo el sistema de socorristas en Israel, por la situación de conflicto permanente que tienen, existen a montones. Les dio estas motocicletas, que lo llaman ambucycles, que le dan la posibilidad de manejarse con rapidez y con mucha agilidad en la calle, evitar los embotellamientos, con un kit de primeros auxilios, un desfibrilador, hasta llevan una camilla. Y lo que quizá haga la gran diferencia es un sistema que es el mismo que usa Uber, de unos smartphones con GPS. Cuando yo llamo al 1121 a emergencias, ellos me localizan mi posición y direccionan el pedido a los socorristas que más cerca están, y además le entregan en el GPS de su celular un camino para que lleguen lo antes posible a salvarme, hacerme el primer socorro hasta que lleguen los médicos. En Jerusalén ese tiempo está en menos de 90 segundos. Piensen las vidas que este señor, combinando estas 4 cosas que existían, ha ayudado a salvar por este pronto socorro sobre las personas que tienen accidentes. Bueno, yo creo que acá podemos parar y pasarle para la charla de Sandra. No sé, Daniel, ¿qué te parece? Muchas gracias, Alejandro. Excelente la charla. Nos mantenemos todos con los micrófonos apagados. Voy a presentar a Sandra y vamos a tener entonces la charla de ella. Voy a hacer una breve presentación. Bueno, Sandra es licenciada, esencialmente, de base en su educación, y después es coach profesional, certificada por la Federación Internacional de Coaching, es directora de la consultora Cambio y Desarrollo y del programa de formación en liderazgo y coaching, con estándares internacionales. Mentora de la certificación internacional de coaching ejecutivo, docente del módulo de relaciones laborales de la carrera de especialización, gerenciamiento y dirección de proyectos y obras en la Facultad de Agronomía de la UBA, y analista conductual y roles del equipo Belvin. Eso sería un poco, en forma resumida, quién es Sandra. Te damos la palabra. Bueno, y te escuchamos, somos todo oído. Gracias, Daniel. Antes que nada, agradecerte a vos y a la Fundación Ortear por haberme invitado a compartir este espacio, y también a la audiencia que está hoy aquí acompañándonos en un tema que para mí es apasionante, que tiene que ver con el coaching y los aportes que puede hacer el coaching tanto a la inteligencia emocional y a la resiliencia. Es un nutrirse mutuamente. Y les voy a compartir ahora pantalla. Bien, vamos a empezar por aquí. Me gustaría empezar haciéndoles una pregunta, que es la siguiente. ¿Alguna vez les pasó que tuvieron en su vida una situación tan impactante, una experiencia que de alguna manera resultó bisagra en relación a otras, un cambio de timón en relación a cómo estaban viviendo lo que estaban viviendo? ¿Pasó esto? Bueno,
esa fue mi forma. Disculpen, quiero poner ocultos los... Ahí está. Gracias. Un minuto. Ahí está. Bueno, disculpen, pero estaban interfiriendo los controles. Les comentaba, ¿alguna vez tuvieron este tipo de situación? Bueno, así fue como yo llegué al coaching. Mi profesión de base es la psicología y la verdad que amo esa profesión, pero había algo que servía para varias personas que consultaban, pero para tantas otras no daba respuesta. Y como me defino una persona curiosa, empecé a investigar qué otros recursos, qué otras posibilidades había para, bueno, dar un mejor servicio. Tenía en ese momento, sigo teniendo, una gran amiga, Marian, que para mí es como profesional una referente. Y ella estaba en ese momento haciendo este programa de coaching. Como les decía, en ese año, 2004, no era tan conocido hablar de coaching como ahora. Así que yo le hacía preguntas, quería saber, y un día me llama por teléfono y me dice, mira, Sandra, cerca de tu casa están dando una charla, ¿por qué no vas? Y seguramente ahí vas a tener respuestas a estas preguntas que me estás haciendo. Así que fui, y no solamente fui, sino que me inscribí sin saber dónde me metía y el impacto que esto iba a tener en mi vida. Un giro de 180 grados. Tanto es así que hoy yo diría que está el AC y DC, antes del coaching y después del coaching, mi vida laboral y mi vida personal. En ese momento, también como psicóloga, yo estaba trabajando como docente en una cátedra que se ocupaba de la promoción de la salud. Este es un término que impulsó bastante la Organización Mundial de la Salud, promoviendo ambientes sanos. ¿Sí? No solamente ocupándose de la enfermedad y de la prevención, sino investigando cuáles eran aquellos aspectos, cuáles eran aquellos ambientes y características que estos tenían que tener que promovieran el bienestar y la calidad de vida, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en los momentos de ocio y de esparcimiento. Así que yo estaba atravesada por todas estas ideas novedosas en ese momento que realmente me llevaron a armar mi profesión de una manera diferente. ¿Y qué es lo que yo empecé a descubrir en el coaching? Primero, y esta para mí es una de los grandes aportes, es empezar a mirarme a mí mismo, en mis fortalezas, en mis luces, en mis sombras, y no solamente estar atado al pasado, a mi historia, que es muy importante porque son mis raíces, pero desde el presente, desde quién soy, empezar a mirar al futuro y conectarme con mis deseos, con mis sueños, con mis objetivos. Empezar a preguntarme quién soy, quién quiero ser, qué quiero que pase en mi vida, qué apoyos tengo para que eso ocurra, qué recursos internos y externos, con cuáles cuento, cuáles necesito conseguir, qué tengo que trabajar en mí. Y por supuesto también pensar qué obstáculos hay y entonces qué habilidades necesito desarrollar. Esto tiene mucho que ver con lo que Alejandro recién nos compartía de víctima o protagonista. Yo, con mis circunstancias, no puedo hacer nada, pero sí con la actitud con la que voy a responder. Entonces, obviamente esto que parece complejo es todo un trabajo de desarrollo personal y nosotros decimos que el autoconocimiento es uno de los pilares, como vamos a ver después, de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un término que impulsa Daniel Goleman en los años 90. Hasta ese momento, hablar de emociones no tenían buena prensa, ¿no? Una persona equilibrada era una persona racional, controlada, y
tanto Daniel Goleman como todos los desarrollos de las neurociencias empiezan a mostrar la importancia y el impacto que tiene en nuestras vidas gestionar las emociones. Entonces, el autoconocimiento empieza a ser clave. Y fíjense qué importante es esto. Si un huevo se rompe por la fuerza exterior, la vida termina. En cambio, si se rompe por una fuerza interior, o sea, el pollito, el ave que está ahí en ese huevo, empieza a picotear y empieza a sacar para afuera, a romper esa cáscara, nace. Nace y empieza a generar fortalezas. Entonces, si se rompe por una fuerza interior, la vida comienza. Y las cosas grandes comienzan siempre por nuestro interior. Entonces, esta es una de las claves, conectarnos con quienes somos, quiénes queremos ser, cómo queremos contribuir a nuestra vida personal, familias, comunidad y el mundo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la función entonces de un coach acompañándonos en este autoconocimiento? A veces tenemos claro, sabemos qué queremos hacer, nuestro objetivo, nuestras metas, pero no sabemos cómo llegar. Otras veces, tampoco siquiera tenemos claro nuestras metas. Y otras veces, aún teniendo en claro el camino y las metas, nos encontramos dando vueltas sin poder obtener los resultados que queremos. Un poco ahí yo con esta imagen quise simbolizar el embrollo que se nos arma, que no sé, los nudos, el sentirnos atascados y no poder encontrar la punta del ovillo. Entonces el coach es un acompañante que nos lleva, o sea, que nos acompaña sobre todo nuestro diálogo y este camino para acortar distancias. ¿De dónde viene la palabra coach? El coach es el cochero. Hoy es muy conocido, lo primero que nos viene a la mente cuando decimos coach es el entrenador deportivo. De alguna manera sigue siendo el entrenador. Ahora, es un vehículo. Y esta palabra, etimológicamente, viene de la Hungría antigua. Siglo XV. Las rutas no eran exactamente como son ahora, asfaltadas. Entonces, esta ciudad era famosa por un sistema de carruajes que tenían fuelles, con lo cual hacían mucho más cómodo el camino y cumplían con horarios. Quizás hoy esto es bastante común, pero no lo era en ese momento. Entonces, el nombre de la ciudad empezó a asociarse con este sistema de carruajes tan eficiente. Yo digo que esto tiene que ver, podemos pensarlo como cuando vamos a las librerías, tenemos hijos chiquititos y vamos a comprar, nadie se le ocurre decir plasticola, quiero decir goma de pegar, miren, lo tengo tan adentro mío. En general, y esto depende de la generación a la que pertenezcamos, decimos boligoma o plasticola, no vamos a comprar, deme goma de pegar. Lo mismo la cinta scotch, lo mismo la Gillette, ¿no? Vamos a decir, deme la hojita de afeitar, deme una Gillette. Esto fue pasando con esta palabra. Entonces el coach, desde su misma raíz, es un vehículo, es aquella persona que es capaz de, volviendo a la diapositiva anterior, de acompañarnos desde un punto a un punto B. Lo llamamos la situación donde estamos hoy parados y queremos tener este resultado, a el logro de ese resultado. A veces es un camino mucho más fácil y directo y otras veces es un proceso con mucho más vueltas. Entonces, ¿qué hace el coach? Y aquí les quiero compartir la historia de Juan. Resulta que Juan estaba volviendo, era una noche oscura, estaba regresando a su casa y se da cuenta que perdió las llaves. Y las empezó a buscar cerca de un farol, y la verdad que estaba desesperado. Justo
por suerte, pasa por ahí un amigo de él y al verlo tan angustiado, le pregunta, ¿qué le pasa? Él le cuenta que había perdido las llaves. Entonces el amigo, queriendo ser solidario, le dice, bueno, contame, ¿dónde las perdiste? Y así te ayudo a buscarlas. Y Juan, que las estaba buscando cerca de un farol, le dice, no, mira, las perdí por allá, en un lugar que estaba oscuro. La verdad que el amigo se sorprende y le dice, escuchame una cosa, si vos perdiste las llaves allá, ¿por qué las estás buscando acá cerca del farol? Y él le dice, porque acá hay luz. Entonces, ¿cuál es la función del coach? Es esta, ser linterna para iluminar esas zonas que no vemos de nosotros mismos. Porque si las hubiéramos visto, seguramente ya estaríamos haciendo algo. Entonces abre un lugar, un espacio cuidado para que podamos conectarnos con cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos mirando lo que estamos mirando, cómo los estamos interpretando, cuáles son nuestras luces y cuáles son nuestras sombras, para apoyarnos en las fortalezas y atemperar nuestras debilidades, porque vamos a tener que convivir con esto. Hay muchas cosas que vamos a poder superar y otras tantas que seguirán siendo parte de nuestra vida. Entonces, nos empezamos a enfocar en aquello que queremos elegir seguir haciendo y que queremos cuidar, en aquello que decimos ya no nos sirve, fue importante en otro momento de nuestras vidas, pero hoy nos resulta anacrónico, entonces tendríamos que dejar de hacer. Y ojo, que las renuncias no siempre son fáciles. ¿Y qué debiéramos agregar o debiéramos hacer distinto? Y por supuesto, como somos seres emocionales, empiezan a jugar toda una serie de emociones, a las cuales también les damos como en el espacio de coaching lugar. Yo aquí estoy centrándome en la persona, pero en realidad esto podría pasar en un equipo de trabajo, donde la pregunta es, ¿cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Estamos obteniendo los resultados que queremos obtener? ¿Qué podríamos hacer diferente para ser mucho más efectivos, para tener mejores relaciones entre nosotros, comunicarnos mejor con nuestros colaboradores, nuestros equipos, nuestros clientes, nuestros proveedores? Todas estas son preguntas que se abren en un proceso de coaching y podemos seguir ampliándolo a una empresa, a una organización y a una comunidad. Yo digo que es una manera de pensar que está asentada en el paradigma del cuidado, en el paradigma del bienestar. Bien, entonces, ¿qué hace el coach? Cuando ilumina, amplía nuestros horizontes, nos contacta con ese poder que hay en nosotros como posibilidad de acción. Esta es una frase de Humberto Maturana, uno de los referentes del coaching, premio chileno, premio nacional de ciencias. Es interesante porque él parte del estudio de las palomas, es un biólogo, y de ahí nos lleva a cómo los seres humanos miramos lo que miramos. Y dice, no podemos intervenir en un mundo que no podemos ver. Por eso me pareció tan interesante la metáfora de la linterna. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pilares del coaching? Y acá vamos a meternos en el lenguaje y cómo usamos el lenguaje. Desde el enfoque del coaching hay uno de los enfoques que tiene que ver con los resultados, mira los resultados, se complementa con otro enfoque que está puesto, que está centrado en el ser de las personas y que lo que trae es que nosotros somos seres fundamentalmente lingüísticos, vivimos en el lenguaje, nos comunicamos con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Y la manera en que usemos este lenguaje es contribuye a la calidad de las relaciones que tenemos, a la calidad de los resultados que logramos. Relación igual resultado. Y aquí los invito a pensar, cuando ustedes se tienen que comunicar con sus familias, sus hijos, parejas, colaboradores,
¿Qué pasa cuando uno dice lo que dice y cómo lo dice? ¿Y qué respuesta recibe? Entonces, desde este lugar, no solamente empezamos a pensar en el lenguaje como la posibilidad de describir la realidad o de transmitir una información o compartir un sentimiento, sino hacer que las cosas pasen. Entonces, estas son las herramientas muy, muy sencillas y muy poderosas que quisiera compartirles y dejarles. La declaración del no. ¿Qué nos pasa cuando decimos que no? Muchas veces pensamos, ¿cómo le voy a decir que no? Se va a ofender, ¿qué va a pensar de mí? Lo voy a lastimar, no, no queda bien. Esto, por supuesto, culturalmente hemos aprendido esto. Ahora, el coaching, y dentro del coaching la ontología del lenguaje, lo que nos muestra es que cuando yo digo no, en realidad estoy diciendo sí a otra situación. Cuando digo no, por ejemplo, a aceptar un trabajo, estoy diciéndole sí a tener más tiempo con mis hijos. El no en una negociación es clave. Empezar a escuchar la contraparte. ¿A qué me está diciendo que no? Y entonces yo captar esto y a esto me dice que no, pero ¿a qué me va a decir que sí? Entonces puedo empezar a armar mi oferta. Él no pone límites, él no tiene que ver con el basta, él no tiene que ver con el cuidado, sino imagínense cuando a un hijo les dicen no toques la estufa, no vuelvas a tal hora, ¿sí? Fíjense el poder de estas palabras. Aquí el coaching hace preguntas como ¿a qué necesitas decirle no en tu vida? ¿A qué o a quién necesitas decirle sí? ¿Qué necesitas trabajar en vos para poder hacer un no o un sí que sostengas en el tiempo? ¿Y qué habilidades tenés que desarrollar en vos? Vuelvo a decir, en esta cultura que genera esta tan mala difusión, mala prensa del no. El sí es un compromiso. Y fíjense qué importante, que porque hubo una llamada de Daniel, Alejandro y a mí para invitarnos a esta charla, y nosotros le dijimos que sí, se generaron toda una serie de expectativas y una cadena de acciones. Entonces, seamos cuidadosos a qué le decimos que sí, porque estamos generando expectativas en la otra persona. Bien, seguimos con otra palabrita mágica, gracias. Y gracias no tiene que ver necesariamente con el ser bien educados ni con facilitar la convivencia. Gracias tiene que ver con reconocer al otro, con expresarle nuestro aprecio y nuestra gratitud porque hizo algo por nosotros que a lo mejor podría no haber hecho. Hacemos un ejercicio con los estudiantes de la formación y les pedimos que llamen a alguna persona que en las últimas 2 semanas haya hecho algo por ellos y que consideren que necesitan agradecerle. Este ejercicio lo llamamos el círculo virtuoso. Y lo que traen los alumnos cuando hacen este ejercicio es la fuerza, la sensación que a ellos les da de bienestar, al haber hecho esta llamada y decir, te agradezco y aquí estoy para vos. Y también se imaginan a la otra persona sonriendo cuando recibe esa llamada, ese WhatsApp o el medio que cada uno elija. Ahora, otra palabra, que es la contracara, de alguna manera, es la contracara de la gratitud, del gracias, y que tiene que ver con el perdón. Importantísimo. Acá nosotros dañamos a alguien, no nos comportábamos según expectativas o compromisos que contrajimos, o eso pasó con nosotros. Alguien nos infligió un daño,
no estuvo bueno cómo se condujo. Entonces, la palabra perdón tiene que ver con aceptar que eso no estuvo bueno y que yo puedo hacer algo, yo o la otra persona, para reparar eso. Claro, a veces esto no es posible porque, bueno, no sé, mi socio me defraudó o decido ponerle final a una relación que ya está siendo insostenible de pareja. Entonces aquí el perdón no tiene que ver con que yo me pongo del lado del bien y a vos te pongo del lado del mal o al revés. Tiene que ver con que reconozco y acepto que eso no estuvo bueno, pero que no quiero seguir cargando con ese dolor, con ese sufrimiento. Haré mi duelo, aceptaré mi tristeza, mi desilusión, haré el duelo que tenga que hacer y después tiene que ver con soltar, conseguir mi vida liviano y soltar el resentimiento y decir, ok, esto pasó, ¿qué aprendí de esto y qué quiero hacer en el futuro? Otra palabra más, cotidiana, no sé. Y el no sé es la declaración de la ignorancia, pero nos abre otra puerta. Si yo sé todo, no hay más nada para aprender. Entonces, el saber nos coloca con esta posibilidad de aprender. Y hoy, con el tema del COVID, que nos ha dado vuelta a todo, que nos ha generado una diferencia en los hábitos, la declaración de aprendizaje es desde la inteligencia emocional, desde la humildad, es el desafío número 1 que nosotros tenemos. Bueno, y volviendo a estas palabritas mágicas, estos pilares del coaching, estamos hablando de la inteligencia interpersonal. Al principio nos estábamos refiriendo al autoconocimiento, a la autorregulación, a la motivación. Acá, disculpen, voy a volver a sacar los controles. Aquí estamos hablando de la empatía y de las habilidades sociales. Y estas palabras, la manera en que nosotros usemos el sí, el no, el gracias, perdón, no sé, van a determinar un tipo de relación con las personas, con el aprendizaje y en general con la vida. Bueno, somos seres sociales y por eso el tema del COVID nos ha tocado tan profundamente. 2 palabras, confinamiento y aislamiento. El confinamiento es, bueno, no sé cuántos días llevaremos, 150 o yo creo que perdí la cuenta. Nos lleva a, fíjense, el exilio, la cárcel, tienen que ver con esto, con con el confinamiento, o sea, te saco, te encierro, y otra, o sea, con la falta de libertad, y otra tiene que ver con el exilio, que era uno de los peores castigos. Nuestro cerebro sufre, y en realidad la posibilidad de resignificar que no es un aislamiento social, es un aislamiento corporal, y esto tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. ¿Cómo vamos a gestionar estas emociones? Primero vamos a detectar qué nos provoca el aislamiento. Bueno, empezar a resignificarlo. Esto no es aislamiento, esto no es que a mí me dejan fuera de la sociedad, es que tengo que encontrar otras maneras de relacionarme. Entonces, primero la detecto, la acepto. Si estoy enojado, si tengo miedo, si tengo tristeza, si tengo frustración, no sé, incertidumbre, la detecto. ¿Qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que está en el fondo? ¿Qué mensaje trae? Porque las emociones son brújulas. El miedo es, cuídate, hay un desbalance de recursos.
Y miren, el miedo es tan importante que yo digo que si nuestros ancestros no lo hubieran tenido miedo a los dinosaurios, hoy no estaríamos acá. Entonces, ¿qué me está diciendo el miedo? Cuídate. Estamos hablando de un miedo saludable, no del que nos paraliza. Entonces es el miedo el que hace que nos pongamos el tapabocas, el miedo el que hace que nosotros estornudemos o tosamos en el pliegue de de nuestro brazo, que conservemos la distancia. Entonces, fíjense, es una alerta. ¿Mm? Entonces, ¿qué me está diciendo? Es cuídate. ¿Cómo lo canalizo? A través de estos cuidados cotidianos. Y así podemos seguir con cada una de las emociones. Al principio de la pandemia fueron unas, hoy lo que estamos trabajando bastante es en cultivar la serenidad fundamentalmente y de aceptar lo que nos está pasando y de mirar al futuro con esperanza y ver qué es lo que podemos hacer, qué nuevas posibilidades se nos abren. Esto también es gestión de las emociones. Las emociones están muy relacionadas con el campo de posibilidad, que se nos abre o se nos cierra. Si yo gestiono bien el miedo, quizás se me cierra esta posibilidad, pero se me abre cuidar mi salud y seguir activo para poder desarrollar y reinventarme. Y si nosotros vemos la historia de la humanidad, por ejemplo, esto que Alejandro nos estuvo contando recién, que pasó, como, por ejemplo, con las muñecas Barbie, que pasó como con la imprenta, lo que vemos es que la historia de la humanidad a lo largo del tiempo es una historia de reinventarnos. Y a esto, vuelvo a decir, es inteligencia emocional. Y que da pie hoy a lo que es la inteligencia colaborativa, es unir, y esto lo trabajamos muchísimo en los equipos de trabajo, cuál es el talento que cada uno de nosotros puede aportar y puede contribuir a ese resultado, a esa visión que nos aúna. Bueno, acá hay enumeradas algunas habilidades sociales, la influencia, el tipo de comunicación, cómo manejamos los conflictos, qué tipo de liderazgo decidimos desarrollar, cómo nos convertimos en ese catalizador que da lugar al cambio y lo usa a favor nuestro, cómo generamos lazos entre la gente y nos fortalecemos, desarrollamos la colaboración y la cooperación y la sinergia, fundamentalmente. Me gustó esta imagen porque la inteligencia emocional, y vamos a ver también la resiliencia, tienen mucho que ver cómo gestionamos la realidad, o sea, cómo hacemos, qué hacemos, cómo nos paramos frente a lo que nos sucede y las posibilidades que se nos pueden abrir. Y creo, por lo menos de las empresas que yo conozco, que ninguna tenía en su plan de acción para el 2020 el COVID. Y muchas menos, o sea, veían la digitalización como algo inmediato. Sin embargo, hoy estamos prácticamente en un mundo digital. Yo hablaba con una colega que por su trabajo estuvo viviendo muchos años afuera, en el exterior, en distintos países, desde América Latina, como Colombia, en Europa, y hasta en los países árabes. Y ella me decía, mira, Sandra, ir al supermercado era una aventura. Tenía que ir con una amiga porque no sabía cómo se pedían las cosas. O sea, algo tan natural me llevó a tener que idear otros recursos para poder sobrellevarlos. Entonces yo le decía en esta conversación que también, de alguna manera, en nuestro propio mundo, en nuestro propio hábitat, el COVID nos puso como inmigrantes, como expatriados, ¿no? En este caso. Y la incertidumbre, de alguna forma, también es la posibilidad de expandir nuestras posibilidades en red, en conjunto con otros, en sociedades que nos apoyan. Y bueno, acá les quiero compartir
y esto lo asocio con la resiliencia, es el kintsugi, o la belleza de las cicatrices. Fue un poco por eso que puse la imagen anterior con esa bola que desarma estructuras. ¿Y qué dice este arte japonés? Que cuando se rompe algo, en vez de enojarnos, en vez de tirarlo, bueno, primero aceptar que ahí hubo una pérdida, que hubo una ruptura de algo que era de una manera, dejó de serlo. Pero lo que nos invita es, después de haber aceptado, después de habernos conectado con las emociones que esto nos generó, a decir, vamos a repararlo. Y lo hace con los hilos de oro. ¿Qué quiere decir esto? Que Arma tienen una técnica especial donde las vasijas se reparan con oro. Y lo que ellos dicen es que esa pieza se vuelve todavía más bella y más fuerte que antes. Y esto tiene que ver con la resiliencia. Es esta posibilidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de afrontar la adversidad y salir fortificados. Que tenemos esa capacidad de aprendizaje que es la que nos lleva a desarrollar con flexibilidad, con creatividad, nuevos recursos para afrontar esas situaciones que nos atraviesan, que a lo mejor no elegimos, pero que están acá y están presentes. Y aquí les quiero compartir una estatua que me resulta de muchísima belleza y que, no sé, últimamente cuando estaba buscando cosas en internet, terminaba mirando esta estatua, se me aparecía, entonces dije, bueno, por algo esto está acá, y que me parece como una metáfora hermosa de lo que es la resiliencia, esta capacidad que les comentaba. Es una estatua que está en Nueva York, en Brooklyn, al lado del puente. Es una mujer en posición de loto, meditando. La hizo una escultura que se llama Bradley Page, y Page Bradley, y que ella quería pertenecer al ámbito artístico y hacía estatuas figurativas. Entonces no era aceptada. Y un día, de bronca, con mucho enojo, agarró la estatua y la partió. Y lo primero que le agarró le dio miedo, dijo, la rompí en pedazos, ¿qué hice? Después de haber pasado por esta situación, empezó a confiar en ella, de que ella podría unir nuevamente esos pedazos de una manera diferente, porque había sentido que ahí estaba perdiendo algo. Entonces volvió a fundir esos pedazos, lo armó esta vez de bronce y llamó a un amigo de ella, un conocido que era especialista en iluminación, y le pidió que le diseñara un sistema que fuera por dentro de las piezas que dejó en forma flotante y que esta mujer se llenara de brillo, de luz, que saliera de su interior. Un poco como comenzamos esta charla mostrando que las cosas grandes salen de afuera, de adentro para afuera. Bueno, nada, me pareció una hermosa metáfora. Y saben que expansión es el nombre que tiene esta estatua. Bueno, aquí yo quisiera dejarles esta pregunta, que es ¿cuál es nuestro oro? ¿Cuáles son esos hilos de oro que tenemos que desarrollar en nosotros, que tenemos que construir para volver a lograr eso que es importante para nosotros? Y volviendo al tema de la inteligencia colaborativa, al tema de la inteligencia interpersonal, hay una frase que es muy conocida, que es la regla de oro, que trata a las personas como te gustaría que te traten a ti. Y yo creo que hay otra, que es la regla de Platino, que supera, y a partir de que empezamos a reconocer la diversidad
los talentos de cada uno, los aportes, esta regla se vuelve hoy en día mucho más efectiva y más poderosa, que es trata a las personas como ellas quieren que las trates, no como a ti te gustaría que te trataran, directamente ligada a la empatía. Bueno, las habilidades sociales, esto es un término que acuña otro referente del coaching, tiene que ver con que Tim Gallway, el rendimiento es igual al potencial, que es todos nuestros talentos, todas nuestras posibilidades, menos las interferencias. Y no todas las interferencias son externas, es cómo nosotros leemos esas circunstancias. Y de aquí, varios de ustedes serán líderes, líderes de su vida, líderes de sus familias, líderes de sus empresas, de sus equipos. Entonces, hoy consideramos que el nuevo rol del líder es gestionar las emociones y equilibrar el impacto que éstas tienen en el negocio, aprovechando la diversidad de los equipos y potenciando y dando lugar a entender las emociones que nos atraviesan. Abrir un espacio para conversar, como dijimos antes, detecto, analizo, canalizo y las hago jugar a mi favor porque son brújulas, nos muestran por dónde tenemos que ir. Bueno, quisiera ir cerrando esto con estas reflexiones, es a nivel de las organizaciones, cómo las acompañamos a salir del modo operativo y de supervivencia, y poder pararnos en un lugar que nos permita generar la visión del futuro que deseamos. La otra reflexión que me parece muy importante, y ustedes saben que los coaches hacemos preguntas, decimos que somos preguntadores seriales, porque neurológicamente las preguntas nos abren llaves, o sea, son llaves que nos abren puertas, que nos permiten ir más allá. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo traducir la energía de la incertidumbre y la ansiedad en tensión creativa? ¿Cómo la damos vuelta? Es la misma energía que no juega para un lado o no juega para el otro, de acuerdo a cómo demos significado a esa situación. ¿Qué cualidades necesita desarrollar el líder del futuro? Estamos navegando con mapas incompletos, estamos reencontrándonos con desarrollar sensibilidad en el entorno, con sentir el viento para dónde sopla y ir acomodándonos. Entonces, nos invita a estar mucho más atentos al entorno, mucho más salir de la rutina y de los procedimientos establecidos. Y desarrollar compañías más humanas. El COVID nos ha puesto de cara a nuestra capacidad de supervivencia y a nuestra vulnerabilidad. Creo que nos ha hecho salir del paradigma del éxito, que sigue siendo importante lograr resultados, pero también nos ha abierto la posibilidad del paradigma del cuidado, de desarrollar empresas que tienen en cuenta al ser humano, es decir, su gente, sus clientes, sus proveedores, la sociedad. Y en esto, mi admiración, mi reconocimiento, mi admiración a la Fundación Ortear por el maravilloso trabajo que está haciendo. Es transformarnos en sostenibles en el tiempo, en responsables, en inclusivas y en innovadoras sociales. Agradecer este tiempo y cerrar con esta frase de Viktor Frankl, un filósofo que ha tenido en su vida la experiencia de pasar por los campos de concentración y nos regala esta frase. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes este sufrimiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sandra, gracias. Ahí está, fin de la presentación. Voy a dejar de... Muy buena la disertación. Gracias. Un minutito que quiero dejar de compartir pantalla.
Listo. Bueno, a ver, no sé por dónde anda Alejandro. ¿Vos querés agregar algo, Alejandro? ¿Eh? No, Daniel, si hubiera alguna consulta o algo, pero no por la hora que ella, me parece que por ahí. ¿No querías contar lo de Cassius Clay? ¿Tengo tiempo? Hacerlo corto es interesante, hacerlo corto yo creo que es interesante. No sé si a todo el mundo le gusta el boxeo, pero podemos terminar con eso. ¿Te parece? Sí, igual quiero aclarar que si bien tiene que ver con un cuento, una historia de una pelea, pero para mí el mensaje es muy inspirador. Yo lo conocí hace poco, yo había visto esa pelea, yo la vi. Pero tiene que ser en 2 minutos y medio, 3 minutos. Yo lo escuché, me pareció muy bueno y me parece genial poder cerrar con eso. Va a ser muy corto. Yo vi esa pelea, lo que no sabía eran los pormenores de esa pelea. Parece que en un momento era una pelea definitoria con John Frazier y eran dos de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos. Habían peleado 2 veces, una había ganado cada uno. Y en el año 1975 se enfrentan por tercera vez para ver quién era el campeón del mundo como definitivo. Entonces fue una pelea tremenda, se contaron en total entre los dos, se dieron más de 500 trompadas. Y en un momento, promediando la pelea, Cassius Clay, esta es la parte que yo no conocía y que me enteré hace poco, Cassius Clay llega al rincón y le dice a su entrenador: abandono, tirá la toalla porque no doy más. Nunca me sentí tan cerca de la muerte como ahora. El entrenador lo mira, lo contiene, lo anima, lo inspira y le dice: no, uno más. Tenés que salir a pelear un round más. Cassius Clay, como puede, se levanta de la silla, del banquito cuando llega cuando toca la campana, vuelve otra vez, recibe trompadas, pega las trompadas que puede, termina el round, vuelve a sentarse y dice: basta, tirá la toalla, no puedo más. Otra vez lo mismo, el entrenador lo mira, lo contiene, lo anima, le dice: esperá, vos llegaste acá solo, no te tuve que ir a buscar, estabas tirado en la... Parate una vez más y volvé un round más. Y Cassius Clay le hace caso, sale otra vez, lo vuelven a moler a trompadas, él pega las trompadas que puede. Cuando termina ese round, vuelve y dice: bueno, ahora sí, se acabó, basta, tirá la toalla, no doy más, no salgo a pelear. Entonces el entrenador lo mira y le dice: bueno, mira, es una historia real, ¿eh? Bueno, mira, te voy a pedir una sola cosa, y es la última cosa que te pido. Ahora, cuando suene la campana, parate y caminá hasta el centro del ring. Nada más que eso. Hacé eso, te lo pido por favor, lo último que te pido. Y Cassius Clay lo mira así sin entender lo que hace, suena la campana, se levanta, empieza a caminar hacia el centro del ring, no llega al centro del ring, da 2 o 3 pasos y ocurre lo inesperado, lo milagroso, que el que no se para, el que no sigue la pelea, es el que lo estaba maltratando, es el contrincante, Joe Frazier. Con lo cual, solamente por pararse e ir hasta el centro del ring, Mohamed Ali sale campeón del mundo, gana esa pelea definitiva. Y me pareció como una buena metáfora, porque a veces la vida parecería que nos está moliendo a golpes, parecería que no damos más y que queremos abandonar, y por ahí la diferencia está con pararnos una última vez, una sola vez más, y caminar hasta el centro de nuestro ring. Muy bueno. Y quizá también ganar un campeonato del mundo de lo que sea que estemos compitiendo. Muy bueno. Bueno, genial el final, el cierre, en representación de la Fundación Hortiar, Horticultura Argentina Sustentable, que acá lo tenemos a Livio y a Damián Simonetti, el presidente, ni más ni menos que el presidente, y el tesorero. Les quiero agradecer a todos que hayan dispuesto a compartir estos casi
2 horas con nosotros. Y bueno, también esperamos que se lleven un granito de arena, que nos haga un poco más, más lúcidos mañana y menos contracturados y más esperanzados, sobre todo con estos momentos que nos están apabuleando con el COVID, entre otras cosas. Así que, ¿eso qué es? ¿Una palabra? Fernanda, ¿vos estás pidiendo la palabra? Ok. Bueno, gracias a todos nuevamente y nos veremos en el próximo Zoom de la Fundación. Chao.